Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Susurro de los Siglos. ¿Alguna vez has sentido el peso de un destino que parece más grande que tú? ¿Te has preguntado qué impulsa a un hombre a conquistar el mundo solo para enfrentarse a la sombra de su propia grandeza? Esta noche, te invito a cerrar los ojos, respirar hondo y dejarte llevar por la fascinante historia de Julio César, un líder cuya ambición encendió un imperio y cuya caída resonó como un trueno eterno. No es solo una narración, es un viaje hacia los secretos de un alma dividida entre el poder y la humanidad. Si quieres seguir explorando los ecos del pasado que aún susurran en nuestro presente, suscríbete a El Susurro de los Siglos y acompáñanos en este viaje sin fin. Ahora, prepárate para descubrir una historia que cambió el mundo para siempre. Capítulo 1. El amanecer de un conquistador. Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a El Susurro de los Siglos. ¿Alguna vez has sentido que el destino te llama, como un susurro que no puedes ignorar? ¿Has imaginado un mundo donde un solo hombre puede cambiar el curso de la historia con su voluntad? Esta noche te invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y dejar que la brisa del pasado te envuelva. Vamos a viajar a una Roma antigua, envuelta en sombras de poder y promesas de grandeza, para conocer los primeros pasos de un hombre cuyo nombre aún resuena como un trueno, Julio César. Esta no es solo su historia, es un reflejo de lo que significa soñar con lo imposible. Acomódate, relájate y déjate llevar por este relato que comienza en los albores de una vida extraordinaria. Imagina una ciudad vibrante, donde las colinas del Tíber se alzan bajo un cielo dorado y los templos de mármol reflejan la ambición de una civilización que anhela dominar el mundo. Es el año 100 a.C., y Roma no es aún el imperio que conocemos, sino una república dividida, un mosaico de familias nobles que luchan por el control, de generales que ansían gloria y de ciudadanos que sueñan con estabilidad. En este torbellino de intrigas y pasiones, nace un niño destinado a romper las cadenas del destino común. Su nombre es Cayo Julio César, y aunque ahora es solo un pequeño en los brazos de su madre, Aurelia, los dioses parecen haber susurrado su nombre al viento. ¿Te has preguntado alguna vez qué separa a un hombre corriente de una leyenda? No es solo la cuna, ni la riqueza, ni siquiera la fuerza. Es algo más profundo, una chispa que arde en el alma, una certeza de que el mundo puede ser moldeado por tus manos. Desde su infancia, César mostró esa chispa. Criado en el barrio de Subura, un lugar humilde donde las calles olían a pan recién horneado y a las promesas rotas de los pobres, el joven César no vivía en un palacio, pero su linaje era noble. Los Julios, su familia, se decían descendientes de Eneas, el héroe troyano, y de la mismísima Venus, diosa del amor y la belleza. Esta herencia mitológica no era solo un cuento para dormir, era una semilla plantada en el corazón de un niño que creció creyendo que su destino era divino. Aurelia, su madre, fue su primera guía. Era una mujer de carácter firme, con ojos que parecían leer el futuro. Ella le enseñó no solo las letras y los números, sino el arte de la persuasión, la importancia de las palabras y la fuerza de una mirada que no titubea. Cayo, le decía, el mundo no se conquista con espadas, sino con corazones. Y él escuchaba, absorbía cada lección, como si supiera que un día las necesitaría para enfrentarse a un destino que aún no podía imaginar. Pero no todo era calma en su infancia. Roma era un hervidero de conflictos, y la familia de César no estaba exenta de ellos. Su tío, Mario, un general célebre, estaba en el centro de una guerra política contra Sila, un rival cuya crueldad haría temblar a la ciudad. Estas luchas dejaron una marca en el joven César, quien aprendió pronto que el poder no se regala, se toma a veces a costa de la sangre. A los 15 años, César ya no era un niño. Alto, de rostro afilado y mirada penetrante, tenía un carisma que hacía que los demás lo escucharan, incluso cuando hablaba de sueños que parecían imposibles. Pero la vida le puso a prueba temprano. Cuando Sila tomó el control de Roma, vio en el joven César una amenaza. No porque fuera poderoso aún, sino porque en sus ojos ardía una ambición que no podía ser contenida. Sila ordenó que César se divorciara de su joven esposa, Cornelia, hija de un aliado de Mario,
como una muestra de lealtad. Pero César, con una audacia que sorprendió a todos, se negó. «No me doblegaré», dijo, y esas palabras sellaron su destino como fugitivo. Imagínate, viajero, ser apenas un adolescente y tener que huir de tu hogar, escondiéndote en las sombras, sabiendo que cada paso podría ser el último. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías o dejarías que la adversidad forjara tu espíritu? César eligió lo segundo. Durante meses se ocultó en las montañas, enfrentándose al frío, al hambre y al miedo. Pero incluso en la oscuridad, su mente seguía encendida. Cada noche, mirando las estrellas, imaginaba un futuro donde su nombre sería pronunciado con reverencia, y el destino, como si respondiera a su voluntad, le dio una oportunidad. Sila, convencido por aliados de la familia de César, finalmente le perdonó la vida, aunque con una advertencia: en ese muchacho hay muchos Marios. Era un reconocimiento y una condena. César regresó a Roma, pero no como un vencido, sino como alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido que no le temía. A los 18 años, César dio sus primeros pasos hacia la grandeza. Se alistó en el ejército, no como un noble que busca gloria fácil, sino como un hombre decidido a probar su valía. En Asia Menor, bajo el sol abrasador, participó en campañas que le ganaron el respeto de los soldados. Una historia de esa época aún se susurra. Durante el asedio de Mitilene, César salvó la vida de un compañero, ganándose la corona cívica, una distinción reservada para los héroes. Pero no era solo su valentía lo que destacaba, era su capacidad para inspirar. Hablaba con los soldados como si fueran hermanos, compartía sus penurias y reía con ellos bajo las estrellas. Ellos veían en él algo más que un líder. Veían a alguien que entendía el peso de su sacrificio. Mientras tanto, en Roma, las intrigas no se detenían. César sabía que el campo de batalla era solo una parte de su camino. Para conquistar Roma, necesitaba dominar el arte de la política. A su regreso comenzó a estudiar retórica, aprendiendo a tejer palabras como si fueran hechizos. Sus discursos, incluso en sus primeros años, tenían una cadencia hipnótica, una mezcla de pasión y precisión que hacía que los corazones latieran más rápido. Pero también sabía que en Roma, la lealtad era frágil. Cada alianza era un riesgo, cada enemigo una lección. Y así, paso a paso, comenzó a construir su nombre, no solo como guerrero, sino como un hombre cuya visión podía cambiar el destino de una nación. Este es solo el comienzo, viajero. La historia de Julio César es como un río que apenas empieza a fluir, pero que pronto se convertirá en una corriente imparable. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en ese joven que, contra todo pronóstico, decidió que su vida sería una epopeya. Y si, como él, sientes que hay un destino esperándote, únete a nosotros en el susurro de los siglos, donde las historias del pasado iluminan el camino hacia tu propio futuro. Suscríbete y que los ecos de esta noche te acompañen en tu sueño. Capítulo 2. La chispa de la ambición. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has sentido una chispa en tu pecho, un anhelo que te empuja a alcanzar algo más grande, aunque el mundo parezca conspirar contra ti? En las calles de Roma, bajo un cielo que parecía contener los secretos de los dioses, un joven Julio César comenzaba a encender esa chispa. No era aún el conquistador que el mundo recordaría, pero en su corazón ya latía la ambición que lo llevaría a desafiar al destino. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por este capítulo de su vida, donde los primeros triunfos y las sombras de la intriga empezaron a forjar su leyenda. Imagina una Roma que hierve con promesas y traiciones. Es el año 85 a.C., y César, apenas en sus 20 años, ha regresado a la ciudad tras su exilio forzado. Sus ojos, que han visto el filo de la muerte, ahora miran a Roma no con temor, sino con hambre. La ciudad es un tablero de ajedrez, donde cada movimiento puede significar la gloria o la ruina. Las familias nobles como los Sila, los Pompeyo y los Craso, juegan un juego de poder que no perdona a los débiles. Pero César, aunque joven, no es débil. En su interior, la lección de su madre Aurelia resuena como un eco: conquista los corazones y el mundo será tuyo. Y así,
Con la audacia de quien sabe que el tiempo no espera, comienza su ascenso. ¿Te has detenido a pensar qué significa empezar desde abajo en un mundo que no perdona errores? César no heredó un imperio, ni vastas riquezas, ni un ejército leal. Lo que tenía era su ingenio, su carisma y una voluntad que parecía tallada en mármol. Su primer paso fue en el campo de la política, un terreno tan peligroso como cualquier batalla. En Roma, el poder no se ganaba solo con espadas, se ganaba con palabras, con favores, con alianzas tejidas en la penumbra. César se lanzó a este juego con una energía casi sobrenatural. Se convirtió en un orador que cautivaba a las multitudes, con discursos que mezclaban pasión, humor y una visión de una Roma más grande, más unida. Sus palabras no solo informaban, pintaban sueños, encendían esperanzas, hacían que los hombres quisieran seguir. Pero las palabras solas no bastan en una ciudad donde la lealtad es un lujo. César sabía que necesitaba aliados, y los buscó con la precisión de un cazador. Uno de sus primeros movimientos fue acercarse a los plebeyos, el corazón palpitante de Roma. Mientras otros nobles los despreciaban, él caminaba entre ellos, escuchaba sus quejas, compartía sus risas, organizaba banquetes y juegos, gastando fortunas que apenas tenía, endeudándose hasta el cuello. ¿Por qué lo hacía? Porque entendía algo que sus rivales ignoraban. El poder no reside solo en el Senado, sino en el pueblo. Cada sonrisa que ganaba, cada mano que estrechaba, era una piedra en el cimiento de su futuro. Sin embargo, la política romana era un nido de víboras. Cada paso de César lo ponía en la mira de enemigos que veían en él una amenaza creciente. Uno de ellos era Catón, un hombre de principios rígidos, cuya rectitud chocaba con la flexibilidad de César. Otro era Bíbulo, un rival que lo miraba con desdén, incapaz de igualar su carisma. Pero César no se dejaba intimidar. Cuando fue elegido como edil, un cargo menor pero visible, transformó el puesto en un escenario para su grandeza. Restauró templos, organizó espectáculos que dejaron a Roma boquiabierta, y todo ello con un propósito: que su nombre estuviera en cada lengua, en cada corazón. Mientras tanto, su ambición lo llevó más allá de las fronteras de Roma. ¿Alguna vez has sentido que tu destino te llama a tierras lejanas, donde el riesgo y la gloria van de la mano? Para César, el ejército era el lugar donde podía probarse a sí mismo, no solo ante Roma, sino ante los dioses. En el año 69 a.C., partió hacia Hispania como cuestor, un cargo administrativo que él convirtió en una oportunidad para brillar. Allí, en las tierras salvajes del oeste, se enfrentó a tribus rebeldes, liderando a sus hombres con una valentía que inspiraba lealtad. No era un general que comandaba desde la retaguardia. Estaba en el frente, con la espada en la mano, el rostro cubierto de polvo, pero los ojos encendidos por la visión de un futuro que solo él podía ver. Una historia de esa época aún se susurra en los ecos del pasado. Durante su tiempo en Hispania, César visitó un templo dedicado a Hércules. Allí, frente a una estatua de Alejandro Magno, se dice que rompió a llorar. Sus hombres, confundidos, le preguntaron por qué. «No es motivo suficiente», respondió. «A mi edad Alejandro ya había conquistado el mundo y yo aún no he hecho nada digno de memoria». Ese momento, viajero, revela el alma de César, un hombre cuya ambición no tenía límites, pero también un hombre atormentado por el tiempo, por la sensación de que cada día perdido era una oportunidad que no regresaría. De regreso en Roma, su estrella seguía ascendiendo. En el año 65 a.C., fue nombrado pontífice máximo, el líder religioso de Roma, un cargo que le dio no solo prestigio, sino influencia sobre las creencias de la ciudad. Pero incluso este triunfo vino con sombras. Los rumores comenzaron a circular, que César había sobornado a sus rivales, que su ascenso era demasiado rápido, demasiado perfecto. Y luego estaba su vida personal, un torbellino de pasiones que alimentaba las lenguas de Roma. Su amor por Cleopatra aún no había florecido, pero su relación con mujeres poderosas, como Servilia, la madre de Bruto, ya era un escándalo. César no se disculpaba, vivía como si cada día fuera una batalla, y cada batalla
una oportunidad para brillar. Pero no todo era gloria. La ambición de César tenía un costo. Sus deudas crecían como una sombra que lo seguía, y sus enemigos se multiplicaban. Craso, un hombre de inmensa riqueza, se convirtió en su aliado, pero también en un recordatorio de que incluso los amigos en Roma podían ser interesados. Pompeyo, el gran general, lo miraba con una mezcla de admiración y cautela. Y en el horizonte el Senado, un coloso de tradición, comenzaba a sospechar que este hombre, con su sonrisa encantadora y su mente afilada, podía ser más peligroso de lo que parecía. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, imagina ese César joven, de pie en una Roma que aún no sabe su nombre, pero que pronto temblará ante él. Su vida es como una antorcha que acaba de encenderse, pero cuya llama crecerá hasta iluminar el mundo. ¿Qué harías tú con una chispa así en tu alma? ¿La dejarías apagarse o la alimentarías hasta que consuma todo a su paso? La historia de César no ha hecho más que comenzar, y en el próximo capítulo, un río marcará el punto de no retorno. Capítulo 3. El río Rubicón y el desafío al destino. Respira hondo, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has estado frente a una decisión que sabes cambiará todo? Un momento donde el mundo parece contener el aliento, esperando a que des el paso que dividirá tu vida entre lo que fue y lo que será. En el año 49 a.C., Julio César se encontraba en ese preciso instante, frente a un río que no era solo agua, sino el borde mismo del destino. El Rubicón, un hilo plateado en la tierra del norte de Italia, marcaba la frontera entre la obediencia y la rebelión, entre la vida de un hombre y la leyenda de un dios. Acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por este capítulo, donde un solo paso encendió una guerra que cambiaría Roma para siempre. Imagina una noche fría, con el cielo cubierto de estrellas que parecen observar en silencio. César, ahora en sus 50 años, está de pie junto a sus legiones. Su rostro, curtido por años de batallas y política, refleja una calma inquietante, pero sus ojos arden con una determinación que hace temblar a quienes lo rodean. Ha conquistado las Galias, tierras salvajes donde los bárbaros luchaban con una ferocidad que desafiaba a los dioses. Durante casi una década, sus legiones han marchado bajo su estandarte, forjando victorias que han llevado su nombre hasta los confines del mundo conocido. Pero ahora Roma, la ciudad que lo vio nacer, lo llama no como héroe, sino como traidor. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al ser amado y temido al mismo tiempo? César lo sabía bien. Sus triunfos en las Galias lo habían convertido en una figura casi mítica. Había doblegado tribus feroces, construido puentes imposibles sobre ríos indomables y llevado la gloria de Roma a tierras que ni los más soñadores imaginaban. Pero cada victoria enviaba un mensaje al Senado. Este hombre es demasiado grande, demasiado peligroso. En Roma, el poder no tolera rivales, y el Senado, liderado por hombres como Catón y Pompeyo, su antiguo aliado, veía en César una amenaza a la República. Le ordenaron regresar a Roma, pero no como general, sino como ciudadano, despojado de su ejército, de su autoridad, de su gloria. «Ríndete», le decían, «o serás nuestro enemigo». Pero César no era hombre que se arrodillara. El Rubicón no era solo un río, era una línea invisible, una ley sagrada. Cruzarlo con un ejército era un acto de traición, un desafío directo al Senado y a las tradiciones de Roma. César lo sabía. Sus hombres, agotados pero leales, lo miraban en busca de una señal. ¿Retrocederían aceptando las cadenas del Senado o avanzarían, sabiendo que cada paso los acercaba a una guerra civil? En ese momento, viajero, imagina estar en su lugar. ¿Qué harías si el mundo entero te pidiera renunciar a tus sueños? ¿Darías la espalda a todo lo que has construido o apostarías todo por una visión que solo tú puedes ver? César eligió. Según los ecos del pasado, pronunció unas palabras que aún resuenan. Alea y acta est. La suerte está echada. Con un solo paso cruzó el Rubicón, y con él cruzó el umbral del destino. No hubo marcha atrás. El sonido de las armaduras, el murmullo de los soldados, el crujir de las botas sobre la tierra húmeda marcaron el inicio de una guerra que cambiaría Roma para siempre. Pero no fue una decisión impulsiva. César, maestro de la estrategia,
Había calculado cada posibilidad. Sabía que el Senado estaba dividido, que Pompeyo, aunque poderoso, no tenía la lealtad inquebrantable de sus hombres. Sabía que el pueblo de Roma, agotado por las luchas internas, anhelaba un líder que les devolviera la grandeza. Y sabía sobre todo que su nombre ya no era solo el de un hombre, sino el de una idea. La guerra civil que siguió fue un torbellino de acero y sangre. César y sus legiones marcharon hacia el sur, hacia Roma, con una velocidad que desconcertó a sus enemigos. Ciudades que esperaban resistir abrieron sus puertas, no por miedo, sino por admiración. Los soldados de Pompeyo, al verlo, dudaban. Los ciudadanos, al escucharlo, lo aclamaban. César no solo luchaba con espadas, luchaba con el poder de su presencia, con discursos que encendían los corazones, con promesas de una Roma unida bajo una visión más grande. Pero no todo fue fácil. Pompeyo, un general formidable, huyó al este reuniendo un ejército que superaba al de César en número. En Grecia, en los campos de Farsalia, los dos titanes se enfrentaron en el año 48 a.C. Imagina, viajero, esa batalla. El polvo alzándose bajo los pies de miles de hombres, el choque de escudos, los gritos que rasgaban el amanecer. César, con menos soldados pero con una estrategia afilada como una daga, maniobró con una precisión que parecía guiada por los dioses. Sus legiones, movidas por una lealtad casi religiosa, lucharon no solo por la victoria, sino por él. Y cuando el sol se puso, el campo estaba cubierto de los restos del ejército de Pompeyo. César había ganado, pero no celebró. Encontró el cuerpo de su antiguo amigo y aliado, y se dice que lloró, porque incluso en la victoria, César entendía el costo de la ambición, el precio de un sueño que exige sangre. Con Pompeyo derrotado, Roma estaba a sus pies, pero el César que entró en la ciudad no era el joven ambicioso de antaño, era un hombre que había visto el rostro de la guerra, que había sentido el peso de cada decisión. Sus enemigos huyeron o se rindieron, y el Senado, temblando ante su poder, lo nombró cónsul. Pero César no se conformó con títulos vacíos. Comenzó a reformar Roma, desde las leyes hasta el calendario, plantando las semillas de un imperio que aún no llevaba ese nombre. Sus reformas, aunque visionarias, incomodaron a muchos. ¿Era un salvador o un tirano? Esa pregunta comenzaba a susurrarse en las sombras, mientras César, ajeno a las conspiraciones que empezaban a tejerse, miraba hacia el horizonte, hacia Egipto, hacia una reina llamada Cleopatra, que cambiaría su vida. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en ese río, el Rubicón, y en el hombre que decidió cruzarlo. Cada uno de nosotros enfrenta nuestro propio Rubicón, un momento donde debemos elegir entre la seguridad y el riesgo, entre la obediencia y la libertad. ¿Qué harías tú si el destino te pusiera a prueba? La historia de César nos recuerda que los grandes cambios nacen de un solo paso, pero también que cada paso lleva un precio. Su viaje aún no termina, y en el próximo capítulo, el brillo del poder supremo lo elevará a las estrellas, mientras las sombras de la traición comienzan a acercarse. Capítulo 4. El brillo del poder supremo. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo de un mundo antiguo te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has sentido que estás a punto de tocar las estrellas, que el universo entero parece alinearse bajo tu voluntad? Pero, ¿y si ese mismo brillo te cegara, haciendo invisibles las sombras que crecen a tu alrededor? En el año 46 a.C., Julio César se alzaba como el amo indiscutible de Roma. Un hombre cuya ambición había conquistado no solo tierras, sino los corazones y las mentes de una nación. Sin embargo, en la cima de su gloria, las primeras grietas de su destino comenzaban a formarse. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por este capítulo, donde el poder supremo ilumina a César como a un dios, pero también despierta los susurros de la envidia y la traición. Imagina una Roma bañada en luz, sus templos resplandeciendo bajo el sol, sus calles vibrando con el eco de los triunfos. César, ahora en la cúspide de su vida, ha regresado de sus victorias en Egipto y Asia Menor. Ha derrotado a Pompeyo, ha conquistado las Galias y ha cautivado a Cleopatra, la reina de Egipto, cuya presencia a su lado añade un aura de misterio y exotismo. El Senado,
que alguna vez lo desafió, ahora se inclina ante él. Lo han nombrado dictador perpetuo, un título que lo coloca por encima de cualquier mortal. Pero César no es solo un gobernante, es una fuerza de la naturaleza, un hombre que parece moldear la historia con cada paso que da. Sus legiones lo adoran, el pueblo lo aclama, y su nombre resuena como si estuviera escrito en las estrellas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar en el centro del mundo? Para César, cada día era una danza entre la grandeza y el peligro. Su entrada en Roma, tras la guerra civil, fue un espectáculo que dejó a la ciudad sin aliento. Organizó triunfos, desfiles magníficos donde carros cargados de tesoros desfilaban por las calles, mientras los prisioneros galos y egipcios marchaban encadenados, un recordatorio de su poder. Pero César no se limitaba a la pompa. Su mente trabajaba sin descanso. Reformó el calendario, dando al mundo el sistema juliano que con sus 365 días trajo orden a una Roma caótica. Redistribuyó tierras a los veteranos, asegurando la lealtad de sus soldados. Reformó las leyes, limpiando la corrupción que asfixiaba a los tribunales. Cada decisión era un paso hacia una Roma más fuerte, más unida, más suya. Pero el poder, viajero, tiene un precio que no se paga con oro. Cada reforma de César, aunque visionaria, hería los intereses de los poderosos. Los legisladores, que antes temían su espada, ahora temían su pluma. Sus leyes amenazaban los privilegios de la élite, y su título de dictador perpetuo era un desafío a la república que juraban proteger. Roma no necesita un rey, murmuraban en los pasillos del Senado. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, César, consciente de estas tensiones, caminaba por un filo delicado. Se rodeó de aliados como Marco Antonio, un general leal cuya fuerza y carisma rivalizaban con los suyos. Pero incluso Antonio no podía protegerlo de los susurros que crecían en la sombra. En este momento de su vida, César era más que un hombre. Era un símbolo. Su relación con Cleopatra, que había llegado a Roma con su hijo Cesarión, avivaba los rumores. ¿Era ella su reina o solo una aliada exótica? Su presencia, con sus vestidos de lino y su mirada que parecía leer las almas, fascinaba y escandalizaba a partes iguales. César no ocultaba su admiración por ella, y juntos soñaban con un mundo donde Roma y Egipto se unieran en un imperio sin igual. Pero este sueño, tan grandioso como era, alimentaba las sospechas de quienes veían en César no a un salvador, sino a un hombre que anhelaba una corona. ¿Alguna vez has sentido que tus propios logros te convierten en un blanco? César lo vivía cada día. Sus enemigos no eran ya los bárbaros de tierras lejanas, sino los hombres que comían en su mesa, que sonreían en su presencia. Entre ellos estaba Casio, un hombre de mirada fría y mente calculadora, cuya envidia crecía con cada honor que César recibía. Estaba también Bruto, el hijo de Servilia, la mujer que había amado a César con una pasión que desafiaba las convenciones. Bruto era como un hijo para él, pero incluso en su corazón comenzaban a germinar dudas. César, sin embargo, parecía ciego a estas señales. Su confianza en sí mismo, la misma que lo había llevado a cruzar el Rubicón, ahora lo hacía vulnerable. Nadie se atreverá, parecía pensar, mientras continuaba su obra de transformar Roma. Mientras las reformas de César daban forma a una nueva era, su vida personal era un torbellino de contradicciones. Amaba a Cleopatra, pero estaba casado con Calpurnia, una mujer cuya lealtad era inquebrantable, pero cuyo corazón sufría en silencio. Sus amigos lo adoraban, pero también lo temían. Sus enemigos lo odiaban, pero no podían evitar admirarlo. Y en el centro de todo estaba César, un hombre que parecía tocar las estrellas, pero que aún llevaba las cicatrices de su juventud en su bura, de sus días como fugitivo, de sus noches bajo las estrellas soñando con un mundo que fuera suyo. En las calles de Roma, el pueblo lo veía como un dios. Le erigieron estatuas, lo coronaron con laureles, lo nombraron padre de la patria, pero cada honor era una daga oculta. Los rumores de que quería ser rey, un título que Roma aborrecía, crecían como una marea. En una ceremonia, Marco Antonio intentó colocarle una corona, y aunque César la rechazó con una sonrisa, el gesto no pasó desapercibido. «No soy rey, soy César», dijo,
Pero sus palabras no calmaron las sospechas. Para muchos, su poder era demasiado grande, su luz demasiado brillante, y en Roma, lo que brilla demasiado pronto atrae la sombra. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, imagina a ese hombre en la cima del mundo, rodeado de gloria, pero también de peligro. César, con su mente afilada y su corazón dividido, creía que podía moldear el destino, pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. ¿Qué harías tú si el mundo te diera todo lo que soñaste, pero a cambio te pidiera tu alma? La historia de César nos recuerda que el poder es una llama que calienta, pero también que su reinado aún no ha terminado, pero en el próximo capítulo, las sombras del Senado comenzarán a cerrarse sobre él, tejiendo el preludio de una traición que resonará por siglos. Capítulo 5. Sombras en el Senado. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has sentido que, aun en tus momentos de mayor triunfo, una sombra acecha en la esquina de tu visión, esperando su momento? En el año 45 a.C., Julio César se alzaba como el sol sobre Roma, su luz iluminando cada rincón de la ciudad, pero también proyectando sombras que crecían silenciosas, afiladas como dagas. En los pasillos del Senado, donde las palabras eran más peligrosas que las espadas, una conspiración comenzaba a tejerse, alimentada por la envidia, el miedo y la traición. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por este capítulo, donde el brillo del poder choca con los murmullos de la deslealtad, y el destino de un hombre comienza a tambalearse. Imagina una Roma que respira bajo el peso de un solo nombre: César. Sus reformas han transformado la ciudad, trayendo orden donde antes reinaba el caos. El calendario juliano alinea los días con las estrellas, las tierras repartidas dan esperanza a los veteranos, y las leyes nuevas prometen justicia a los olvidados. En las calles, el pueblo lo aclama como un dios vivo. En los templos, su estatua comparte espacio con Júpiter. Pero en el corazón del poder, el Senado, los rostros que lo rodean no siempre sonríen. César, en su apogeo, parece intocable, pero cada honor que recibe es un recordatorio para algunos de que Roma no fue hecha para un solo hombre. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser amado por las masas, pero temido por aquellos que están más cerca de ti? El Senado, esa asamblea de hombres orgullosos, era un mosaico de ambiciones y rencores. Para muchos, César no era un salvador, sino una amenaza a la república que habían jurado proteger. Su título de dictador perpetuo, un cargo que ningún romano había ostentado antes, resonaba como un desafío a las tradiciones. Roma no tiene reyes, murmuraban, recordando los días en que la ciudad expulsó a sus monarcas. César, con su corona de laurel y su túnica púrpura, parecía acercarse demasiado a esa línea prohibida. Y aunque él rechazaba el título de rey con una sonrisa, sus acciones hablaban más alto. Los honores divinos, las estatuas, el control absoluto del ejército. Para los senadores, cada gesto era una provocación, una chispa en un polvorín de resentimientos. Entre esos senadores, dos figuras destacaban en la sombra: Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. Casio era un hombre de mirada fría, un estratega cuya mente era tan afilada como su ambición. Había servido bajo César, había visto sus victorias, pero también había sentido el peso de su sombra. La envidia corroía su corazón, no porque quisiera el poder para sí mismo, sino porque no soportaba que un solo hombre lo tuviera todo. Bruto, en cambio, era un enigma. Hijo de Servilia, la antigua amante de César, había crecido bajo su protección, casi como un hijo. César lo había elevado, le había dado cargos y honores, pero en el alma de Bruto latía un conflicto. Amaba a César, pero también amaba a Roma, y cada día se preguntaba si ambos podían coexistir. ¿Alguna vez has sentido tu corazón dividido entre la lealtad y el deber? Bruto lo vivía en cada mirada que compartía con César, en cada palabra que escuchaba en el Senado. Casio, con la astucia de una serpiente, comenzó a susurrarle al oído. César no es un hombre, es un tirano, le decía. Si Roma ha de sobrevivir, debe ser liberada. Estas palabras no eran nuevas. Otros senadores, como Cicerón, expresaban su inquietud, aunque con más cautela.
Pero en Bruto, esas ideas encontraron un eco. Él, que había estudiado filosofía, que creía en la virtud y la república, comenzó a ver en César no al mentor que lo había guiado, sino al hombre que podía destruir todo lo que Roma representaba. La conspiración creció como una tormenta silenciosa. Casio reunió a otros descontentos. Trebonio, Décimo Bruto, Cimbro, hombres que alguna vez habían jurado lealtad a César, pero que ahora veían en él un peligro. Se reunían en la penumbra, en casas apartadas, susurrando planes que no podían pronunciarse a la luz del día. Cada palabra era un riesgo, cada reunión un paso hacia el abismo. Pero el miedo al poder de César los unió. Sabían que no bastaba con derrocarlo, debían destruirlo, porque un hombre como él no se rendiría. Y así, decidieron que el día sería los idus de marzo, el 15 de marzo del año 44 a.C., durante una reunión en el Senado. César, mientras tanto, parecía ajeno a las sombras que lo rodeaban. Su confianza en sí mismo, la misma que lo había llevado a cruzar el Rubicón, ahora lo cegaba. Ignoró las advertencias, los presagios que Roma, siempre supersticiosa, le enviaba. Su esposa Calpurnia soñó con sangre y lo suplicó que no fuera al Senado. Un adivino, Spurina, le advirtió: cuidado con los idus de marzo. Pero César, con una risa que ocultaba su cansancio, desestimó las señales. Soy César, parecía decir, y el destino no me doblega, pero incluso los dioses, viajero, tienen sus límites, y César, por más que brillara, era mortal. En esos días finales, su vida era una danza entre la grandeza y la vulnerabilidad. Seguía planeando campañas, soñando con conquistar Partia, un imperio al este que desafiaba a Roma. Seguía amando a Cleopatra, cuya presencia en Roma era un recordatorio constante de su visión de un mundo más grande. Pero también estaba cansado. Las noches lo encontraban despierto, mirando las estrellas, como si buscara en ellas una respuesta que no llegaba. Sus amigos, como Marco Antonio, notaban en él un peso nuevo, una sombra en su mirada. Pero César no compartía sus dudas. Seguía adelante porque detenerse sería admitir que el mundo podía vencerlo. Mientras los conspiradores afilaban sus dagas, Roma vivía en una calma engañosa. Las calles celebraban los triunfos de César, los templos ardían con ofrendas, pero en el corazón de la ciudad, el Senado se preparaba para un acto que cambiaría la historia. Casio y Bruto no actuaban solo por envidia o miedo. Creían, o al menos se convencían, de que lo hacían por Roma. Pero ¿puede un asesinato ser un acto de amor? ¿Puede la traición ser un sacrificio? Estas preguntas, viajero, no tienen respuestas fáciles, y mientras César caminaba hacia su destino, no sabía que las dagas ya estaban listas, ocultas bajo las togas de aquellos que alguna vez llamó amigos. Mientras cierras los ojos esta noche, imagina ese Senado, con sus columnas de mármol y sus ecos de poder, donde los susurros de la traición se mezclan con el latir de un corazón que aún no sabe que está a punto de detenerse. César, en su cima, es un hombre que ha conquistado todo, menos la lealtad de quienes lo rodean. ¿Qué harías tú si supieras que aquellos en quienes confías esconden un puñal? La historia de César nos recuerda que el poder, como una llama, ilumina, pero también atrae a quienes desean apagarlo. En el próximo capítulo, los idus de marzo llegarán, y con ellos el fin de una era. Capítulo 6. La daga de la traición. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has sentido que el mundo, en un solo instante, puede volverse en tu contra? Un momento en que todo lo que has construido, todo lo que has amado, se desvanece como arena entre tus dedos. En el año 44 a.C., Julio César caminaba hacia un destino que no podía prever, un día que marcaría el fin de su vida y el comienzo de su leyenda. Los idus de marzo, un día envuelto en presagios, traerían consigo la traición más infame de la historia, un acto que resonaría como un trueno a través de los siglos. Acomódate, respira hondo, y déjate llevar por este capítulo, donde las dagas brillan bajo las togas y el corazón de Roma se tiñe de sangre. Imagina una mañana en Roma, con el aire cargado de una calma inquietante. Es el 15 de marzo,
y el cielo parece contener el aliento. Las calles bullen con la vida cotidiana, mercaderes ofreciendo sus productos, niños corriendo entre las sombras de los templos, ciudadanos susurrando sobre los últimos decretos de César. Pero en el corazón de la ciudad, en el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reúne hoy, algo oscuro se está gestando. Los conspiradores, liderados por Casio y Bruto, han afinado su plan con la precisión de un reloj. Sus rostros, bajo las togas blancas, esconden una determinación que no admite dudas. Han jurado liberar a Roma, pero el precio será la vida de un hombre, que para muchos es más que un hombre. César, en su hogar, despierta con un peso en el pecho que no puede explicar. La noche anterior, su esposa Calpurnia se despertó gritando, atormentada por un sueño donde lo veía cubierto de sangre, cayendo bajo un cielo roto. «No vayas al Senado», le suplicó, con lágrimas en los ojos. César, siempre racional, intentó calmarla, pero las palabras de un adivino, Espurina, resonaban en su mente. «Cuidado con los idus de marzo». Por un momento, dudó. Era posible que los dioses, que tanto parecían haberlo favorecido, ahora le enviaran una advertencia. Pero César, con esa confianza que lo había llevado a conquistar imperios, desechó los temores. «Soy César», pensó, «y el destino no me doblega». Se vistió con su túnica púrpura, ajustó su corona de laurel y salió hacia el Senado, ignorando el latido que parecía advertirle. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente caminar hacia lo desconocido, rodeado de rostros que crees conocer? Mientras César avanzaba por las calles, el pueblo lo saludaba, pero algunos ojos lo miraban con algo más que admiración. En el Senado los conspiradores lo esperaban, nerviosos pero resueltos. Casio, con su mirada fría, mantenía la calma, organizado cada detalle. Bruto, en cambio, sentía un nudo en el estómago. Amaba a César, lo respetaba, pero creía que su muerte era el único camino para salvar a Roma. Cada paso que César daba hacia el teatro de Pompeyo era un paso hacia el abismo, y Bruto, con el corazón dividido, sabía que no había vuelta atrás. Cuando César entró en la sala, el aire se volvió denso. Los senadores se levantaron en señal de respeto, pero sus movimientos eran rígidos, sus sonrisas forzadas. César, ajeno a la tensión, tomó su lugar, dispuesto a escuchar los asuntos del día, pero no habría debates, ni discursos. Trebonio, uno de los conspiradores, distrajo a Marco Antonio, el fiel aliado de César, llevándolo fuera de la sala. Era la señal. Los conspiradores se acercaron, rodeando a César bajo el pretexto de presentarle una petición. Y entonces, el primero alzó su daga. El primer golpe fue un relámpago de dolor. César, sorprendido, se giró, buscando los ojos de su atacante. Pero no había tiempo para comprender. Las dagas cayeron una tras otra, cada una un grito de ira, miedo y traición. Los senadores, hombres que habían comido en su mesa, que habían jurado lealtad, ahora lo apuñalaban con una furia que parecía alimentada por los dioses. César luchó, intentó defenderse, pero eran demasiado. La sangre manchaba su túnica, el suelo de mármol, las manos de quienes lo rodeaban. Y entonces, vio a Bruto. Su Bruto, el hombre al que había tratado como a un hijo, alzaba su propia daga. Según los ecos del pasado, César, con el corazón roto, murmuró: «Et tu, Brute, y tú también, Bruto». Fue el golpe final, no por la herida, sino por el dolor de la traición. César cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival, como si el destino quisiera añadir un último toque de ironía. Su cuerpo, cubierto de 23 heridas, yacía inmóvil, mientras los conspiradores, jadeantes, miraban lo que habían hecho. Por un momento, el silencio reinó en la sala, roto solo por el sonido de la sangre goteando sobre el mármol. Pero el silencio no duró. El caos estalló. Los senadores huyeron, temiendo la reacción del pueblo. Los conspiradores, con las manos aún manchadas, gritaban que habían liberado a Roma, pero sus voces temblaban, porque en el fondo sabían que habían matado no solo a un hombre, sino a una idea. La noticia corrió como un incendio. Roma, la ciudad que había amado a César, se sumió en el desconcierto, la ira, el dolor.
Marco Antonio, al enterarse, juró venganza. Cleopatra, que aún estaba en Roma, sintió que el mundo que había soñado con César se desmoronaba. El pueblo, al ver el cuerpo de su líder expuesto, lloró y maldijo a los traidores. Los idus de marzo no solo marcaron la muerte de César, marcaron el fin de una era. La república, que los conspiradores creían salvar, comenzó a desmoronarse, dando paso a un imperio que César, sin saberlo, había preparado. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, imagina ese momento en el Senado, donde las dagas brillaron y un hombre cayó, traicionado por aquellos en quienes confiaba. La historia de César nos recuerda que incluso los más grandes pueden ser derribados, no por enemigos lejanos, sino por los que están más cerca. ¿Qué harías tú si la traición tocara tu puerta? ¿Perdonarías? ¿O lucharías hasta el último aliento? La muerte de César no fue el fin, fue el comienzo de un legado que aún resuena. En el próximo capítulo, exploraremos cómo su eco transformó Roma y dio paso a un nuevo mundo. Capítulo 7. El eco de un legado. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has sentido que incluso tras la caída de un gigante, su sombra sigue moviendo el mundo? Cuando las dagas silenciaron a Julio César en los idus de marzo del año 44 a.C., Roma no solo perdió a un hombre, perdió un sueño, pero también ganó una chispa que encendería un nuevo amanecer. Su muerte desató un torbellino de caos, pero también sembró las semillas de un imperio que llevaría su nombre. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por este capítulo, donde el eco de César resuena en las calles de Roma y da forma al destino de una nación. Imagina una ciudad en shock, sus calles envueltas en un silencio roto solo por los gritos de dolor y furia. La noticia de la muerte de César se extiende como un relámpago, y Roma, que lo había amado como a un dios, se tambalea al borde del abismo. En el foro, donde su cuerpo yace expuesto, el pueblo se reúne, sus rostros marcados por la incredulidad. Las mujeres lloran, los hombres aprietan los puños, y los niños, que apenas entienden, sienten el peso de un mundo que ha cambiado para siempre. Los conspiradores Casio y Bruto creían que al matar a César salvarían la república, pero no contaron con el amor que el pueblo le tenía, ni con la furia de aquellos que jurarían vengarlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo acto puede desatar una tormenta que transforma todo a su paso? La muerte de César no fue el fin, fue el catalizador de una guerra que consumiría a Roma. Marco Antonio, su leal general, tomó el centro del escenario con una astucia que rivalizaba con la del propio César. En el funeral, ante una multitud que hervía de emociones, Antonio pronunció un discurso que no solo honró a César, sino que encendió la ira del pueblo contra los traidores. Amigos, romanos compatriotas, prestadme vuestros oídos, comenzó, y con cada palabra tejió un hechizo que convirtió el dolor en venganza. Mostró la túnica ensangrentada de César, señaló cada herida, y nombró a los conspiradores como traidor. El pueblo inflamado salió a las calles quemando casas y persiguiendo a quienes habían alzado las dagas. Mientras tanto, un joven inesperado emergía de las sombras, Cayo Octavio, el sobrino nieto de César, nombrado su heredero en su testamento. Apenas tenía 19 años, un rostro juvenil y una salud frágil, pero en sus ojos ardía una determinación que recordaba al hombre que lo había elegido. Octavio, quien pronto sería conocido como Augusto, juró honrar el legado de César. Pero no estaba solo en su ambición. Marco Antonio, con su carisma y su ejército, y Lépido, un general leal, formaron el segundo triunvirato, una alianza para aplastar a los conspiradores y consolidar el poder. Roma, una vez más, se convirtió en un tablero de ajedrez, donde cada movimiento era una apuesta por la supervivencia. La guerra civil que siguió fue un torbellino de sangre y acero. Casio y Bruto reunieron un ejército en el este, decididos a defender su visión de una república libre. Pero en los campos de Filipos en el año 42 a.C., sus sueños se desmoronaron. Antonio y Octavio, con la memoria de César como su estandarte, los derrotaron en una batalla que marcó el fin de la resistencia. Casio, viendo la derrota, se quitó la vida. Bruto, el hombre que había amado a César pero lo había traicionado,
siguió el mismo camino, cayendo sobre su propia espada. Con su muerte, la república que habían jurado salvar exhaló su último aliento. Pero el triunfo del triunvirato no trajo paz. ¿Alguna vez has visto cómo los aliados, tras vencer a un enemigo común, se vuelven unos contra otros? Antonio, Octavio y Lépido pronto comenzaron a desconfiar entre sí. Antonio, seducido por Cleopatra en Egipto, soñaba con un imperio oriental. Octavio, en Roma, consolidaba su poder con una astucia fría, ganándose al pueblo y al Senado. Lépido, el más débil, fue empujado a un lado. La rivalidad entre Antonio y Octavio creció hasta convertirse en una nueva guerra, una lucha no solo por el poder, sino por el derecho a reclamar el legado de César. En la batalla de Accio en el año 31 a.C., Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra, quienes, viendo su fin, eligieron la muerte antes que la rendición. Con sus rivales vencidos, Octavio se alzó como el único señor de Roma. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, el Venerable, y con él, el poder de un emperador. La república estaba muerta, el imperio romano había nacido. Pero este imperio no era solo la visión de Octavio, era la culminación de lo que César había soñado. Sus reformas, su ejército, su idea de una Roma unida bajo un solo líder, todo ello vivía en el mundo que Augusto construyó. César, incluso en la muerte, había ganado. Mientras Roma se transformaba, el nombre de César se convertía en algo más que un recuerdo. Sus legiones lo veneraban como un dios, y el Senado, en un gesto que selló su divinidad, lo declaró Divus Julius, el divino Julio. Templos se alzaron en su honor, y su imagen, tallada en mármol, miraba a Roma desde cada plaza. Pero su legado iba más allá de las estatuas. El título de César se convirtió en sinónimo de emperador, un eco que resonaría en los césares de Roma, los cáiseres de Alemania, los zares de Rusia. Cada líder que soñó con un imperio llevaba, sin saberlo, una chispa del hombre que había cruzado el Rubicón. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en ese eco, en cómo un hombre, incluso tras ser silenciado, puede seguir hablando a través de los siglos. La muerte de César no fue el fin, sino el comienzo de un mundo nuevo, uno donde su visión de poder, unidad y grandeza se hizo realidad. ¿Qué harías tú si tu vida pudiera dejar una marca que perdure más allá del tiempo? La historia de César nos recuerda que los grandes sueños, aunque pagados con sangre, pueden cambiar el curso de la historia. Pero su legado no termina aquí. En el próximo capítulo, exploraremos al hombre detrás del mito, la alma que latió bajo la corona de laurel. Capítulo 8. El hombre detrás del mito. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te acaricie una vez más. ¿Alguna vez has mirado a una estrella brillante en el cielo y te has preguntado si su luz es tan pura como parece, o si esconde sombras en su corazón? Julio César, el hombre que conquistó Roma y moldeó un imperio, es recordado como un titán, un dios tallado en mármol, pero también fue un ser humano, con sueños, temores y contradicciones que lo hicieron tan fascinante como frágil. En este capítulo, no exploraremos sus batallas ni sus triunfos, sino el alma que latía bajo la corona de laurel, el hombre que amó, dudó y soñó con un mundo más grande. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por esta meditación sobre la humanidad de un mito. Imagina a César no en el Senado ni en el campo de batalla, sino en la quietud de la noche, solo en su villa, con el murmullo del Tíber como única compañía. Sus ojos, que han visto la gloria y la sangre, ahora miran al cielo, buscando respuestas que ni los dioses pueden darle. ¿Quién era este hombre que parecía tocar las estrellas, pero que también llevaba las cicatrices de una vida de lucha? No era solo un conquistador, era un soñador, un poeta, un amante, un estratega, y sobre todo un hombre que entendía el peso de cada decisión. Para comprenderlo, debemos despojarnos de la armadura de su leyenda y mirar al corazón que latía debajo. ¿Te has preguntado alguna vez qué impulsa a alguien a desafiar al destino, incluso cuando sabe que puede costarle todo? Desde su juventud en Subura, César mostró una chispa que lo distinguía. No era solo su ambición, sino su capacidad para ver más allá del horizonte, para imaginar un mundo que aún no existía.
Pero esa visión venía con un precio. César vivía en un torbellino de emociones, un hombre que podía reír con sus soldados bajo las estrellas y horas después planear la conquista de una nación. Su mente era un río incesante, siempre fluyendo, siempre buscando el próximo desafío. Pero en esa incansable búsqueda también había momentos de duda, instantes en los que se preguntaba si su camino valía la sangre que dejaba atrás. Su vida personal era un reflejo de su complejidad. César amó con una pasión que desafiaba las convenciones de Roma. Su relación con Cleopatra, la reina de Egipto, no era solo una alianza política, era un encuentro de dos almas que soñaban con un imperio que uniera Oriente y Occidente. En sus brazos, César encontraba no solo amor, sino un espejo de su propia ambición. Pero también estaba Calpurnia, su esposa, una mujer cuya lealtad era un ancla en un mar de tormentas. Calpurnia lo amaba en silencio, soportando los rumores y las sombras de otras mujeres, y en sus últimos días fue ella quien intentó salvarlo, suplicándole que no fuera al Senado. César, dividido entre el deber y el corazón, llevaba esas tensiones como un peso invisible. Sus amistades eran otro reflejo de su humanidad. Marco Antonio, con su risa estruendosa y su lealtad feroz, era más que un general. Era un hermano de armas, alguien con quien César podía compartir el peso del poder. Pero incluso Antonio, con su carisma, no podía llenar el vacío que César sentía a veces. Y luego estaba Bruto, el hombre que César amó como a un hijo. La traición de Bruto no fue solo un golpe físico, fue una herida en el alma, porque César había confiado en él, había creído en su bondad. Esa confianza, esa fe en los demás, era una de las mayores fortalezas de César, pero también su mayor vulnerabilidad. ¿Alguna vez has sentido que, por más fuerte que seas, hay una parte de ti que anhela ser entendida? César, a pesar de su grandeza, era un hombre que buscaba conexión. Hablaba con sus soldados como iguales, compartía sus penurias, reía con sus chistes. En las Galias, bajo la lluvia, se le veía caminar entre sus hombres, con el barro cubriendo sus botas, pero con una sonrisa que los hacía olvidar el frío. Esa humanidad era lo que los hacía seguirlo, no solo por lealtad, sino por amor. Pero también era un hombre que sabía estar solo. En sus escritos, como los comentarios sobre la guerra de las Galias, se revela un César reflexivo, un hombre que observaba el mundo con una claridad casi poética, pero que rara vez dejaba ver sus propios temores. Sus contradicciones eran parte de su grandeza. Era un visionario que soñaba con una Roma unida, pero sus reformas alienaban a los poderosos. Era un líder que inspiraba devoción, pero su confianza en sí mismo lo hacía ciego a las conspiraciones. Era un hombre que rechazaba el título de rey, pero aceptaba honores que lo acercaban a la divinidad. Era un tirano, como decían sus enemigos, o un salvador, como creía el pueblo. La verdad, viajero, es que César era ambas cosas y ninguna. Era un hombre atrapado en el torbellino de su propia leyenda, un alma que buscaba el equilibrio entre el poder y la humanidad. En sus últimos días, se dice que César estaba cansado. No físicamente, porque su energía seguía siendo la de un hombre mucho más joven, pero en su espíritu. Las noches lo encontraban despierto, mirando las estrellas, como si buscara en ellas un destino que ya no podía cambiar. Había conquistado el mundo, pero no podía conquistar el tiempo. Sus planes para Partia, su sueño de un imperio aún más grande, eran pruebas de que su ambición no se apagaba, pero también había momentos de introspección, instantes en los que se preguntaba si todo había valido la pena. La sangre en las Galias, las guerras civiles, las traiciones, ¿era ese el precio de la grandeza? Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, imagina a ese hombre, no al César de las estatuas, sino al que respiraba, reía, amaba y dudaba. Su vida nos recuerda que incluso los más grandes son humanos, que detrás de cada leyenda hay un corazón que late, que sufre, que sueña. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder de moldear el mundo, pero a cambio perdieras a quienes amas? La historia de César no es solo la de un conquistador, es la de un hombre que vivió al filo de la eternidad, dejando una marca que aún sentimos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esa marca se extendió más allá de Roma, tocando el mundo que conocemos hoy. Capítulo 9.
César y el peso de la eternidad. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva una vez más. ¿Alguna vez has mirado al horizonte y sentido que tu vida, por pequeña que parezca, podría dejar un eco que resuene más allá de tu tiempo? Julio César, un hombre que vivió hace más de 2000 años, logró algo que pocos pueden imaginar. Su nombre no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un símbolo eterno, una palabra que trasciende idiomas, culturas y siglos. En este capítulo, exploraremos cómo su legado se extendió desde las colinas de Roma hasta los confines del mundo, moldeando la historia, la cultura y el lenguaje que aún nos define. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por esta meditación sobre el peso de la eternidad. Imagina un mundo que aún lleva la huella de un hombre que ya no respira. Roma, tras la muerte de César en el año 44 a.C., no fue la misma. Su visión, sus reformas, su ambición, todo ello se convirtió en la semilla de un imperio que dominaría el mundo conocido. Pero el legado de César no se limita a las fronteras de Roma. Es una corriente que fluye a través de la historia, tocando cada rincón de nuestra existencia. Desde el calendario que usamos hasta las palabras que pronunciamos, desde las ideas de poder hasta las historias que contamos, César está presente como un susurro que nunca se apaga. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola vida puede cambiar el curso del tiempo? Una de las contribuciones más duraderas de César fue el calendario juliano, un sistema que ordenó los días y las estaciones con una precisión que el mundo no había conocido. Antes de él, el calendario romano era un caos, con meses que se ajustaban al capricho de los sacerdotes. César, con su mente práctica y visionaria, consultó a astrónomos egipcios y creó un sistema de 365 días, con un año bisiesto cada 4 años. Este calendario, con pequeños ajustes, es la base del que usamos hoy. Cada vez que miras un almanaque, cada vez que celebras un nuevo año, estás tocando sin saberlo la mente de César. Pero su influencia va más allá de los números. La palabra César se convirtió en algo más que un nombre. Se transformó en un título, un sinónimo de poder absoluto. Los emperadores romanos, desde Augusto hasta los últimos Césares, llevaron su nombre como una corona invisible. Siglos después, en tierras lejanas, los gobernantes de Alemania se llamaron Cáiseres, y los de Rusia, zares, ambos ecos de ese hombre que cruzó el Rubicón. Incluso en nuestro lenguaje cotidiano, su presencia persiste. Cuando hablamos de una cesárea recordamos a César, cuya leyenda decía que nació de esa manera, aunque los historiadores lo duden. Cuando usamos la palabra Julio para nombrar un mes, honramos al hombre que le dio su nombre. El impacto de César también se siente en la cultura, en las historias que contamos para entender quiénes somos. Su vida, llena de ambición, traición y grandeza, ha inspirado a poetas, dramaturgos y filósofos a través de los siglos. En el año 1599, William Shakespeare inmortalizó a César en su tragedia, donde las palabras et tu, Bruti, capturaron el dolor de la traición. Para pintores, desde los renacentistas hasta los modernos, han retratado sus triunfos y su caída, cada pincelada un intento de capturar la complejidad de un hombre que era tanto héroe como villano. Incluso hoy, en películas, libros y series, César sigue siendo un símbolo de poder, un recordatorio de que la grandeza siempre viene con un precio. ¿Alguna vez has sentido que las historias del pasado te hablan directamente, como si fueran un espejo de tu propia vida? La historia de César resuena porque es universal. Su ambición refleja nuestros propios sueños de alcanzar lo imposible. Su confianza en sus amigos, destrozada por la traición, nos recuerda la fragilidad de la lealtad. Su caída, bajo las dagas de aquellos que lo amaban, es un eco de nuestras propias vulnerabilidades. César no es solo un personaje histórico, es un reflejo de la humanidad, de nuestra capacidad para crear y destruir, para amar y herir, para soñar y caer. Su legado también vive en las ideas que dejó atrás. César soñaba con una Roma unida, un mundo donde el poder no estuviera fragmentado por las ambiciones de unos pocos. Aunque su vida fue cortada antes de que pudiera verlo, su heredero, Augusto, llevó esa visión a la realidad, creando el imperio romano que dominaría durante siglos. Las legiones de Roma,
que César había fortalecido, llevaron su nombre a tierras tan lejanas como Britania y Persia. Las leyes que él reformó, las carreteras que construyó, las ciudades que fundó, todo ello formó la base de una civilización que aún nos inspira. Cuando caminamos por las ruinas del Foro, cuando vemos un acueducto romano, estamos tocando el sueño de César. Pero no todo en su legado es glorioso. Su ambición desató guerras que costaron innumerables vidas. Su poder, aunque visionario, alimentó el miedo y la envidia que lo llevaron a su fin. Su idea de un líder supremo, aunque efectiva, abrió la puerta a tiranos que usarían su nombre para justificar sus propios excesos. César, en su grandeza, también nos enseña que incluso los más grandes pueden sembrar semillas de destrucción. Su vida es una advertencia tanto como una inspiración, un recordatorio de que el poder, como una llama, puede iluminar el mundo o quemarlo. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en ese hombre cuya sombra aún se proyecta sobre nosotros. César no solo cambió su tiempo, cambió el nuestro. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ambiciones, nuestras lealtades, nuestros sueños. ¿Qué legado dejarías tú si el mundo te diera la oportunidad de moldearlo? ¿Sería uno de luz, de sombra o de ambas? La historia de César nos recuerda que aunque nuestros días sean finitos, nuestras acciones pueden resonar por siempre. En el próximo capítulo, cerraremos este viaje con una reflexión final sobre su vida y las lecciones que nos deja, un susurro inmortal que sigue hablando al corazón. Capítulo 10. El susurro inmortal. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva por última vez en este viaje. ¿Alguna vez has sentido que una historia, aunque escrita en las arenas del tiempo, parece hablarte directamente, como si estuviera destinada a guiarte en tu propio camino? Julio César, un hombre que vivió hace más de 2000 años, dejó un eco que aún resuena en nuestras almas, un susurro que nos habla de ambición, traición, amor y el peso del destino. En este capítulo final, reflexionaremos sobre lo que su vida significa para nosotros, las lecciones que nos deja y el fuego eterno de un legado que nunca se apaga. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por este cierre, donde el pasado y el presente se encuentran, y el susurro de César se convierte en un canto para la eternidad. Imagina una noche estrellada, con el cielo extendiéndose como un manto infinito sobre las 7 colinas de Roma. Hace más de 2000 años, un hombre caminó por esas calles, soñando con un mundo que pudiera ser más grande, más unido, más eterno. Julio César no fue solo un conquistador, ni solo un líder, fue un arquitecto del destino, un hombre cuya vida cambió el rumbo de la historia con la fuerza de su voluntad. Pero también fue un hombre que amó, que dudó, que sufrió, que cayó bajo las dagas de aquellos en quienes confiaba. Su historia no es solo la de un héroe o un tirano, es la de un alma humana, atrapada entre la grandeza y la fragilidad, entre la luz y la sombra. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que una vida sea inmortal? No es solo la gloria de las batallas ganadas, ni las estatuas que se alzan en las plazas. Es la capacidad de tocar corazones, de inspirar sueños, de dejar una marca que el tiempo no puede borrar. César logró esto, no porque fuera perfecto, sino porque fue humano. Su ambición, que lo llevó a cruzar el Rubicón y a conquistar las Galias, nos recuerda que los sueños más grandes nacen de un fuego interno que no se apaga. Pero también nos enseña que ese fuego puede quemar, que el poder atrae tanto la adoración como la envidia. Sus victorias fueron épicas, pero su caída bajo las dagas de Bruto y Casio nos habla de la fragilidad de la confianza, del dolor de la traición. Piensa, viajero, en los momentos de tu propia vida. ¿No has sentido alguna vez esa chispa de ambición, ese deseo de dejar tu huella en el mundo? César nos muestra que esa chispa es universal, pero también peligrosa. Su vida fue una danza en el filo de una espada, donde cada paso era un riesgo, cada decisión un desafío al destino. Nos invita a preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ir por nuestros sueños? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? Y quizás más importante, ¿cómo protegemos nuestro corazón de aquellos que podrían traicionarnos? César no tuvo respuestas perfectas,
pero su vida es un espejo donde podemos buscar las nuestras. Su legado, como un río que nunca se detiene, fluye a través de los siglos. El Imperio Romano, que nació de sus sueños, llevó su visión a tierras lejanas, desde las nieblas de Britania hasta las arenas de Egipto. Su calendario juliano ordenó el tiempo para generaciones, y su nombre, César, se convirtió en un sinónimo de poder, un eco que resuena en los cáiseres y los zares. Pero más allá de los imperios y los títulos, su verdadera inmortalidad está en las lecciones que nos dejó. Nos enseñó que el poder, aunque seductor, es frágil, que la lealtad, aunque preciosa, es rara, que los sueños, aunque grandes, siempre tienen un costo. Y sobre todo, nos enseñó que un solo hombre, con suficiente voluntad, puede cambiar el mundo, para bien o para mal. Mientras reflexionamos sobre César, piensa en tu propio legado, viajero. ¿Qué susurro dejarás en el mundo cuando tu tiempo termine? ¿Será uno de amor, de valentía, de creación? La vida de César nos desafía a vivir con propósito, a perseguir nuestros sueños con la ferocidad de un león, pero también con la sabiduría de saber que cada victoria lleva consigo una sombra. Su historia no es solo un relato del pasado, es una invitación a mirar dentro de nosotros, a encontrar esa chispa que nos hace humanos, que nos empuja a crear, a amar, a luchar. Porque al final todos somos viajeros del tiempo, buscando nuestro lugar en la eternidad. Y así, mientras el eco de César resuena en las estrellas, te invito a seguir explorando las historias que han moldeado nuestro mundo. En el susurro de los siglos, cada relato es una puerta hacia el pasado, una luz que ilumina el presente, un susurro que te guía hacia tus propios sueños. Suscríbete a nuestro canal, viajero, y únete a nosotros en este viaje sin fin, donde las voces de los siglos siguen hablando, inspirando, transformando. Que la historia de César te acompañe esta noche, no solo como un cuento para dormir, sino como una llama que enciende tu propio camino. Mientras cierras los ojos, imagina a César, no como el dios de mármol, sino como el hombre que soñó, que amó, que cayó, pero cuya voz nunca se apagó. Deja que su susurro te envuelva, que te recuerde que, aunque el tiempo pase, los grandes sueños son inmortales. Duerme en paz, viajero, y que las estrellas te guíen hacia un mañana donde tu propio legado comience a escribirse.